Bienvenidas y bienvenidos a ¿Y qué pasó ahora? El programa que hace una curaduría exhaustiva de las noticias de la semana para dárselas a usted masticaditas, resumiditas y con algunas preguntas. Bueno, se acabó el año. Y no se me asusten, no hablo del año calendario, faltan 6 meses para diciembre, hablo del año en el Congreso. Se terminó la primera legislatura y vamos a mirar un poco cómo nos fue. Y cuando digo nos, quiero decir el gobierno. Recuerden que el primer año es la luna de miel del gobierno con el Congreso. Pues a duras penas lo sacaron a dar una vuelta a la esquina. Tuvo más elegancia mi ex que me llevó a comer perro caliente antes de terminarme. Era el primer año del gobierno Petro y en su ambiciosa agenda del cambio presentó 5 grandes reformas. Que la reforma laboral, la pensional, política, de salud y la tributaria. El cambio implica reformas y las reformas pues peleas. ¡Devuélveme mi bizcocho! De todas estas, la única que sobrevivió fue la tributaria y menos mal porque sin plata era prácticamente imposible adelantar la agenda de cambio del gobierno. Pero todas las otras, una a una, se fueron hundiendo. La primera en hacerlo fue la reforma política de la mano del propio presidente del Senado, Roy Barreras. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esta es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria. Roy Barreras, ¿se acuerdan? El grandísimo Roy que fue elegido presidente del Senado y fue el gran escudero de Petro hasta que dejó de serlo. Sí, el mismo que mandó a comprar 108 empanadas para darle agilidad a un debate en el Senado. Pues debería haber llegado ya hace una hora y si no, venden empanadas en la esquina buenísimas. Mande comprar 108. Roy, el mismo que en un debate previo de esa misma reforma política se agarró contra J.P. Hernández. Tendrá derecho, porque ese es su éxito, insultar en lugar de proponer. Pero seguiremos adelante y vamos a cumplir el mandato popular. Y el mandato popular es el cambio y es arrancar el sistema clientelar de raíz. Es mi réplica y no hay réplica de réplica, senador Hernández. Ok, ¿listo? Sí. Bueno, pues me dicen desde el máster que hagamos de una vez la pasadita por los agarrones de JP. Sí, el colega youtuber, el tercero más votado del Senado, fue quizás también el que más gritó a sus colegas en el Congreso. Porque así se ganan las discusiones, ¿no? Gritando duro, siendo todo un varón. No respetan, María José. María José. Está hablando de respeto. Entonces, porque soy mujer, yo sí me tengo que dejar ofender y callarme, dejar interrumpir mi intervención. Pero a usted no se le puede interrumpir. Que porque es mujer, no, parce, ¿cómo así? Ahora salimos a deber, ¿tiene huevo? También se agarró con el senador Inti Asprilla, esta vez en el debate de la regulación del cannabis de uso adulto. Eso, el que grite más duro, así funciona la democracia para ellos, chabacanes y feroces. Bueno, y hablando del debate de cannabis de uso adulto, digamos que esa ambiciosa reforma se ahogó sin que pudieran prenderla. Quienes creemos que la guerra contra las drogas no es la salida, tuvimos fe. Tuve fe. La reforma llegó a su 8º debate, faltaba muy poquito y justo cuando hacía falta un día para que se discutiera, la reforma se cayó por enredos de procedimiento. ¿Qué? Jamás olvidaremos al actor disfrazado ¿de qué era que estaba disfrazado? El caso es que al tipo le embetunaron la cara como si con el betún, la mala ortografía y el pelo despelucado desincentivaran el uso recreativo y adulto del cannabis. ¿My droga? ¿Acaso salió bilingüe o era un error? Entrada con H, entrada con H, entrada con H. Este debate lo debieron haber perdido los opositores simplemente por su falta de creatividad. Suspiros, tambos. Ese proyecto de acto legislativo no lo presentó el gobierno, sino el representante Juan Carlos Lozada. Se acaba de hundir nuestro proyecto de regulación del cannabis de uso adulto. Pero era una iniciativa que se ponía en sintonía con la agenda progresista del gobierno. Pero entonces, ¿cuáles fueron los proyectos de ley que sí presentó el gobierno y cómo les fue? Las 3 grandes reformas que se presentaron fueron la laboral, la pensional y la de salud. De estas 3, solo la laboral se hundió, más por un tema procedimental, de nuevo, que por un debate de ideas.
Y claro, la gran incertidumbre en este momento, ¿cuál es? La gran incertidumbre son las reformas que están en este momento en debate en el Congreso. No tengamos la menor duda que en la actual coyuntura, en la cual tenemos una economía que no va a crecer tanto como todos quisiéramos, en la cual vamos a tener una coyuntura en la cual vamos a estar hablando del 1% probablemente de crecimiento o de menos, el empleo se va a convertir en quizá esa variable de la cual vamos a estar más preocupados. Este es un gran ejemplo de la profecía autocumplida. Se genera un ambiente de incertidumbre y luego, cuando se presentan, las reformas no cuentan con el apoyo suficiente porque hay un ambiente de incertidumbre. A propósito, señor McMaster, la economía colombiana creció un 3% en el primer trimestre del año. Ahí le dejamos ese dato. La segunda reforma, que fue la pensional, que no se aprobó y que sigue su camino en esta segunda legislatura. La tercera, quizás la que más ampollas sacó, la que recibió todos los golpes de la opinión, fue la reforma a la salud. Incluso cobró el puesto de su escudera principal, la ministra Carolina Corcho, que se quedó por fuera del gabinete gubernamental con el revolcón ministerial de Petro en abril. Adiós, bye. Bueno, pero momento, porque empieza la nueva legislatura y el gobierno la tiene difícil. No solo tiene que aprobarse las ya desgastadas reformas pensionales y a la salud, sino que también tiene que volver a presentar la reforma laboral. Pero además planea presentar otras nuevas reformas. ¿Qué? El gobierno ya anunció que presentará una reforma a la educación que cambiaría la Ley 30 que rige desde el 92 y una reforma a los servicios públicos. Así, el gobierno amplía todavía más el frente de batalla. ¿Le alcanzará la fuerza y la coalición para pasarlas todas? ¿Qué irá a pasar en la próxima legislatura? No se afane, que acá les contamos y nos vemos el próximo domingo. Lo que sí sabemos es que nuestro amigo Roy no estará comprando empanadas para amenizar los debates, sino que los estará viendo desde la comodidad de su casa o donde esté, pero en Reino Unido. ¡Pobres idiotas atorados ahí!